Imagínate que un día estás de paseo por el bosque. De pronto descubres una pequeña nave espacial en el sendero delante de ti. De la nave espacial sale un pequeño marciano que se queda parado mirándote fijamente. ¿Qué habrías pensado tú en un caso así? Bueno, eso no importa, pero ¿se te ha ocurrido alguna vez pensar que tú misma eres una marciana? Es cierto que no es muy probable que te vayas a topar con un ser de otro planeta. Ni siquiera sabemos si hay vida en otros planetas. Pero puede ocurrir que te topes contigo misma. Puede que de pronto un día te detengas y te veas de una manera completamente nueva. Quizás ocurra precisamente durante un paseo por el bosque o mientras te estás mirando en el baño en el espejo. Soy un ser extraño, pensarás. Soy un animal misterioso. Es como si te despertaras de un larguísimo sueño, como la Bella Durmiente. ¿Quién soy?, te preguntarás. Sabes que andas por un planeta en el universo, pero ¿qué es el universo? Si llegas a descubrirte a ti misma de ese modo, habrás descubierto algo igual de misterioso que aquel marciano que mencionamos hace un momento. No solo has visto un ser del espacio, sino que sientes desde dentro que tú misma eres un ser tan misterioso como aquel. ¿Me sigues todavía, Sofía? Hagamos otro experimento mental. Una mañana, la madre, el padre y el pequeño Tomás, de 2 o 3 años, están sentados en la cocina desayunando. La madre se levanta de la mesa y va hacia la encimera. Y entonces el padre empieza de repente a flotar bajo el techo, mientras Tomás se le queda mirando. ¿Qué crees que dice Tomás en ese momento? Quizás señala a su papá y diga: «¡Papá está flotando!». Tomás se sorprendería, naturalmente, pero se sorprende muy a menudo. Papá hace tantas cosas curiosas que un pequeño vuelo por encima de la mesa del desayuno no cambia mucho las cosas para él. Su papá se afeita cada día con una extraña maquinilla. Otras veces trepa hasta el tejado para girar la antena de la tele. O mete la cabeza en el motor de un coche y la saca negra. Ahora le toca a mamá. Ha oído lo que acaba de decir Tomás y se vuelve decididamente. ¿Cómo reaccionará ella ante el espectáculo del padre volando libremente por encima de la mesa de la cocina? Se le cae instantáneamente el frasco de mermelada al suelo y grita de espanto. Puede que necesite tratamiento médico cuando papá haya descendido nuevamente a su silla. ¿Por qué crees que son tan distintas las reacciones de Tomás y la de la madre? Tiene que ver con el hábito. La madre ha aprendido que los seres humanos no saben volar. Tomás no lo ha aprendido. Él sigue dudando de lo que se puede y no se puede hacer en este mundo. Pero, ¿y el propio mundo, Sofía? ¿Crees que este mundo puede flotar? También este mundo está volando libremente. Lo triste es que no solo nos habituamos a la ley de la gravedad conforme vamos haciéndonos mayores, al mismo tiempo nos habituamos al mundo tal y como es. Es como si durante el crecimiento perdiéramos la capacidad de dejarnos sorprender por el mundo. En ese caso, perdemos algo esencial, algo que los filósofos intentan volver a despertar en nosotros, porque hay algo dentro de nosotros mismos que nos dice que la vida en sí es un gran enigma. Es algo que hemos sentido incluso mucho antes de aprender a pensar.